¿Qué tal? Les habla Estalinismo Moderado. Esto es solamente una breve advertencia. El día de hoy, esto será un podcast. Voy a poner alguna que otra imagen de fondo, como saben, siempre suelo hacer eso. Pero lo hago principalmente para que si hay alguien que desea verlo, pues tampoco se quede viendo un fondo negro o alguna tontería así. Quiero aclarar que las imágenes no van a ser referenciales y que el podcast se puede escuchar tranquilamente sin ver. Solo eso. Pido disculpas por no hacer videos un poco más curados en estos últimos días. No les he avisado, pero estoy en obras en mi casa, por lo cual me es imposible hacer un video de calidad. Este podcast en parte sale porque estoy en estos momentos en un sitio donde puedo medianamente tener un poco de espacio y poder hacer este podcast sin ningún problema, pero no esperen mucho, por lo menos hasta la mitad de julio o incluso finales e inicios de agosto, donde trataré medianamente de suplir la ausencia de vídeos. Sé que han pasado muchas cosas y en parte uno de esos temas que ha sucedido en estos últimos meses va a aparecer en este podcast, así que nada, un saludo. El pasado 19 de junio ocurrieron hechos particulares en la historia de varios países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Por un lado, en Colombia, por primera vez en su historia democrática, el país elegía a un presidente que no viene de ningún partido tradicional, no viene tampoco del vientre del uribismo, sino que es un político que, si bien no podemos tildar completamente de comunista, básicamente es un político de ideas progresistas y hasta socialdemócratas, si queremos dejarlo ahí. Por otro lado, en Andalucía, una de las comunidades autónomas más importantes de España, es la más grande de este país para que se hagan una idea, la izquierda representada en el Partido Socialista Obrero Español, o el PSOE, perdió las elecciones autonómicas en esta comunidad autónoma ante el Partido Popular, el partido más tradicional de centro-derecha de este país, el cual obtuvo casi la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, por lo cual se salva de pactar con movimientos como Vox. Sin embargo, la nota de color en estas elecciones fue una abstención de más del 40%, un récord para estas elecciones y que representa que quizás la clase política andaluza está en una situación mucho más crítica. Y por otro lado, bastante cerca de allí, en Francia, ocurrieron elecciones para el Parlamento francés, donde Macron perdió la mayoría absoluta y ahora tendrá que negociar con otros partidos tradicionales para poder gobernar, ya que, como sabrán, fue reelecto como presidente de Francia. La sorpresa es que en segundo lugar una coalición de corte progresista, dirigida por el líder Jean-Luc Mélenchon, quedó como segunda fuerza, lo cual para Macron podría representar un problema, al menos para estos 5 años de gobierno que le vienen encima. Pero ustedes se preguntarán por qué estoy tratando estos tres casos cuando son medianamente distintos y obviamente obedecen a realidades muy distintas. Bueno, en parte se debe a que parece ser que la izquierda en estos momentos se encuentra en una situación de contrastes muy variados. Si bien ha obtenido un triunfo en un país que casi siempre suele ser bastante antiprogresista o anticomunista, como lo quieran llamar, la realidad es que en Europa la socialdemocracia y la izquierda más progresista está sufriendo grandes golpes. En España, el golpe en las elecciones andaluzas literalmente para muchos podría marcar una tendencia que se podría ver en las elecciones generales en España el próximo año. Ya será cuestión de Pedro Sánchez revertir esta situación, pero eso es un tema que quizás tengamos que abordar en un video aparte. Ya volviendo, el podcast y en lo que quiero hablar de hoy es una reflexión mucho más importante y un poco necesaria en este momento. Curiosamente, a la par de estas situaciones, ocurría algo un poquito más mainstream y un poquito más no tan sesudo. En YouTube, el youtuber Jordi Wild realizaba una maratón de 25 horas en su canal de podcast de Wild Project. Dejaré en mi muro un link en la descripción donde podrán ver una entrada donde hablo de podcasts que suelo consumir en lengua hispana y uno de esos es The Wild Project.
Si bien no he podido ver el especial, uno de los grandes condimentos que tuvo dicho especial fue que inició con un debate entre el capitalismo y el comunismo. El invitado por el capitalismo, entre comillas, era el famoso economista español Juan Ramón Rayo, y por el lado comunista, el invitado fue Roberto Vaquero, el líder del movimiento El Frente Obrero. Pero bueno, muchos de ustedes estarán preguntando, estalinismo, ¿por qué me mezclas tres elecciones en tres países distintos con un podcast de un youtuber español, con un debate que para muchos fue insulso y en parte yo no lo he visto, pero noto que el debate fue simplemente un show, como lo están siendo los debates hoy en día? ¿Qué tienen que ver entre sí? Pues bueno, en parte tienen que ver porque, amigos míos de la izquierda, la situación se está yendo de madre, literalmente hablando. Roberto Vaquero es líder del movimiento del Frente Obrero. Para la gente que no se la ande dando en redes sociales o no maneje mucho el tema de redes sociales con gente española, el Frente Obrero es un movimiento que es constantemente criticado en redes sociales, véase Twitter principalmente, acusándolos de nazis, nazbol, fascistas, entre otros términos que no mencionaré aquí. Esto se debe en parte a que el movimiento de Vaquero quizás ha hecho algo que a la izquierda se le está olvidando, y es el tema de que se están olvidando de la lucha obrera y de la protección de la clase obrera. Si bien este concepto también ha entrado en debate por muchos expertos en el tema, principalmente porque hoy en día que podemos llamar la clase obrera, porque digamos el concepto del trabajo se ha modernizado tanto que no sabemos hacia dónde va. La cuestión es que Vaquero literalmente ha traído sobre la mesa muchos problemas que parece ser que la izquierda, al menos en España, y podríamos decir en general, se están olvidando. Esto también vino acompañado con una polémica que ocurrió también el pasado fin de semana, y fue que en la ciudad de Valencia, en España, el Frente Obrero colocó unas imágenes de una campaña un poco agresiva, por no decir que también es un poco polémica. Básicamente los avisos, trataré de poner imágenes, ponían temas como por ejemplo, aprovechando que estamos en el mes del orgullo LGTBI, ponían mensajes como por ejemplo, mi hija es trans pero no tiene empleo, o mi hija es lesbiana pero no puede ir a la universidad y cosas así. Esto fue acusado en redes sociales como un intento de homofobia, transfobia y ya saben todas las fobias existentes hacia dicha comunidad. Si bien el Frente Obrero también ha sido acusado de esto, de ser homofóbicos, la cuestión aquí es que el Frente Obrero lo que plantea, o al menos lo que busca decir con este mensaje, es que parece ser que los gobiernos, al menos en España, se están olvidando de realidades un poco más palpables y de situaciones mucho más complejas, como lo es la situación de falta de recursos académicos o incluso la falta de oportunidades de empleo. Si bien en Twitter no faltó la gente que le dijo al Frente Obrero que ambas luchas en teoría podrían estar juntas, tenemos que ser realistas. Si somos claros, las luchas de las comunidades minoritarias, como dirían algunos, en este caso la comunidad LGTBI, el feminismo y las minorías raciales, están volviéndose cada vez más una situación que está más en el plano político en algunos países que en otro. Incluso también quiero traer a colación este caso a mi país. Recientemente la Universidad Distrital, una de las universidades más importantes de la capital, Bogotá, estaba abriendo su oferta para un nuevo periodo académico. Sin embargo, no están recibiendo muchas solicitudes de nuevos aspirantes. Esto se debe, a pesar de que hay el famoso programa de matrícula cero, a que la asignación de muchos alumnos o de muchos jóvenes colombianos es compleja. Algunos no tienen la capacidad económica de poderse mantener en un tema universitario, en especial porque pueden vivir a las afueras de Bogotá y manejarse en esa ciudad es horrendo. Incluso tuvieron que hablar a los medios de comunicación solicitando ayuda por esta situación. Pero esto obviamente demuestra una realidad un poco más compleja, al menos en Colombia, ya que a pesar del triunfo de Petro hace poco, no pinta para nada bien la situación del futuro, porque si miramos, Petro literalmente también va por las mismas líneas de la izquierda que ataca al Frente Obrero en España. Ya saben, la defensa de las comunidades afrocolombianas,
en mi país, un apoyo a la comunidad LGTBI en Colombia y a las feministas en este país. Si bien en Colombia el movimiento feminista no ha calado tan fuerte como en otras partes de Hispanoamérica, ya está empezando a tener un poco más de acogida. Si bien no creo que vayamos a llegar a los límites que están ocurriendo en otras partes de la región, sí creo que obviamente el triunfo de Gustavo Petro podría empezar a resucitar estas luchas en esta parte de Hispanoamérica y no sabemos cómo termine esto. Si bien yo no tengo mucha confianza al gobierno de Petro, principalmente por las cosas que estoy viendo en los medios, partidos tradicionales, la cuestión aquí radica en algo un poquito más adverso, y es que parece ser que las políticas progresistas o de izquierda, como se suelen llamar, se están empezando a olvidar cada vez más del sujeto primigenio de las luchas sociales, es decir, la clase obrera. La están olvidando y literalmente esto se está volviendo un problema muy complejo para las clases políticas progresistas. ¿O ustedes creen que cuando, por ejemplo, en algunos países europeos, los obreros tradicionalmente blancos votan a movimientos conservadores, como por ejemplo puede ser el Frente Nacional de Le Pen, o por ejemplo Vox en España, los votan porque se han vuelto fachas o fascistas? No, no los votan por eso. Los votan porque estos partidos políticos han sabido aprovechar el descontento que tienen estas clases obreras frente a una progresía o unos partidos políticos de corte progresista que no están con ellos y que los han abandonado. Por ejemplo, en 2016, cuando nuestro amigo Rubio, Donald, ganó las elecciones, en parte ganó en algunos estados donde tradicionalmente ganaban los demócratas. Algunos de ellos son las viejas zonas donde habían empresas de automóviles y obviamente habían obreros, que a causa de la terciarización e ida de estas empresas de automóviles a otros países donde hay mejores condiciones para ellos, han hecho que la gente esté descontenta. Y Trump, con un discurso, podríamos decirlo, aislacionista de hacer a Estados Unidos grande otra vez, los logró convencer. Desafortunadamente, como no les cumplió, esto en parte también fue un problema, porque estos mismos estados que le dieron el poder hace 4 años, lo terminaron abandonando y dejando a su suerte en las elecciones de hace 2 añitos. Con esto, ¿qué quiero decir o a qué quiero llegar? Básicamente a que la izquierda está ante una situación cada vez más crítica. Nos estamos olvidando de los problemas fundamentales, nos estamos olvidando de la clase obrera. Y si no la recuperamos, podemos empezar a prepararnos para múltiples problemas que se nos van a venir encima. Sí, mucha gente celebrará el triunfo de Petro y que la progresía o que el progresismo ha llegado a Colombia. Pero el problema es que el país tiene muchísimos problemas más graves y que se tienen que solucionar. Si bien quizás Petro no es tan mega progresista, porque hay que ser realistas y aquí tenemos que darnos unos golpes en el pecho, la progresía tradicionalmente en Latinoamérica no suele ser tan increíblemente cool o tan progresista como la socialdemocracia europea. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de que, por ejemplo, el triunfo de Pedro Castillo en Perú no significó muchos cambios para ciertos sectores, incluso, y esto es una cuestión ya de un hecho personal, recuerdo haber peleado en un Discord, porque yo a veces me mantengo por esa red social, no tengo un servidor de Discord del canal, aclaro eso. Estuvimos hablando por el triunfo posible de Pedro Castillo y me di cuenta cómo la persona con la que estaba dialogando no le parecía que Castillo fuera a hacer un gran cambio en un país como Perú, ya que, por ejemplo, él no traía en su programa temas sobre género o feminismo. Es decir, la izquierda al menos, o el progresismo que se acusa aquí en Latinoamérica, todavía es bastante reacio a tocar estos temas. Si bien hay casos específicos, ahí está por ejemplo el caso de Boric en Chile o del gobierno de Alberto, esto especialmente viene de la línea de Cristina Fernández de Kirchner, sí son bastante socialdemócratas y le están apostando a eso. Vean como por ejemplo Argentina ya ha empezado con el tema de la identificación con género no binario. La izquierda todavía en Latinoamérica es bastante conservadora en ese aspecto. Si bien en el caso de Petro, la que llevará la batuta del tema de género y diversidad y etnia será posiblemente Francia Márquez, la nueva vicepresidenta del país,
Yo personalmente no veo que esto vaya a ser algo que preocupe al menos a la cartera presidencial. Si bien Francia Márquez en parte se abanderó en esta lucha y eso le dio bastantes votos, la cuestión aquí es que obviamente Petro tendrá que resolver otros problemas más acuciantes para el colombiano y no olvidar que el país no lo quiere bastante y que obviamente él tendrá que buscar la forma de contentar a varios sectores políticos. Al menos para evitar que le hagan un Allende o, en el peor de los casos, que los jóvenes que lo subieron empiecen a salir a las calles porque les está incumpliendo. Con esto, a lo que quiero ya llegar es básicamente que la izquierda tiene que empezar a ser un poco más competente. Si de verdad quieren vencer a sus rivales más tradicionales, necesitamos recuperar la fuerza del discurso. No podemos dejar que el sentimentalismo nos absorba y nos joda, como podríamos decirlo literalmente, porque literalmente esa es la situación. Ojo, con eso tampoco estoy queriendo decir que el Frente Obrero, en eso de minimizar ciertas luchas, tenga razón. Creo que se debe defender a la comunidad LGTBI, por supuesto, y ellos también tienen muchos problemas, como por ejemplo conseguir empleo o tener las mismas facilidades que una persona heterosexual. Pero tampoco podemos olvidar al obrero blanco más tradicional, aquel que lo que busca es una calidad de vida más digna para él y su familia. Y no me malinterpreten, no estoy con esto queriendo tapar una lucha con otra, porque yo soy de los que creo que estas luchas pueden ir iguales. Pero el problema es que algunas luchas están empezando a tomar más espacio que otras. Espero que Petro al menos no decepcione a la gente que lo votó, puesto que yo en parte voté en blanco. Porque en cierta medida la cuestión aquí y la realidad es que a mí ya me está empezando a dar dudas este triunfo. Si bien algunos creen que esta izquierda light podría ser un respiro para un país lleno de godarria como este, yo personalmente tengo mis dudas. Solo espero que haga ciertos cambios en algunos aspectos que creo que sí lo necesitan y con urgencia. Por otro lado, este mensaje también va para la izquierda de otras partes del mundo. Vean cómo estos discursos, que apelan solo a un sector y no apelan a toda la sociedad, pueden empezar a hundirnos. En Argentina, vean cómo Alberto tiene pocas posibilidades de reelegirse el próximo año y el fenómeno Milei sube como la espuma. Por otro lado, en España, literalmente las encuestas sobre las elecciones generales dan la posibilidad de que el Partido Popular vuelva al poder y que el Partido Socialista quede en segundo lugar. Y con el auge también de movimientos como Vox, que como yo aclaro, no me parecen la famosa extrema derecha que siempre se dice, sino que son más bien un movimiento conservador, obviamente deberían dar alarmas a la izquierda española de que algo están haciendo mal, y verdaderamente mal. Y tampoco podemos olvidar que el Frente Obrero les ha abierto un melón, y es el tema de que están abandonando a ciertos grupos sociales y apoyando a otros, aunque ellos lo quieran negar y te acusen de ser o fascista o nazi, porque creo que con este podcast algunos me acusarán de eso. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? Eso ya es cuestión de cada partido político o movimiento social. No espero que todos lo hagan de una manera homogénea, porque cada país tiene sus propias linderezas y sus propios aspectos. Pero obviamente creo que es necesario que la izquierda se ponga a pensar qué está haciendo mal y de verdad haga autocrítica. No como los típicos normies de Twitter que solo se ponen tristes porque la gente le gusta ser sodomizada por la extrema derecha. Les encanta sufrir. Que hombres tan miserables o que mujeres. Queremos un retroceso en los derechos femeninos, porque eso prácticamente se escucha en Twitter. Pido perdón por los gritos guturales, de paso. Pero la cuestión es así, literalmente Twitter muestra eso y creo que a veces esa es la autocrítica que ellos creen. Incluso, y esto es una anécdota, recordando las elecciones en Andalucía, recuerdo a una persona en Twitter, no diré quién es, que planteaba en su Twitter que le pegaría literalmente una cachetada con la mano abierta a las personas que se abstuvieron de votar en Andalucía y le permitieron al Partido Popular llegar al poder. Ese, en mi opinión, sería un ejemplo absorto de no autocrítica, porque él culpa a los que se abstuvieron en Andalucía de que llegaran al Partido Popular. Amigo, yo no soy español, pero lo que diría es que creo que los sectores más socialdemócratas deberían mirar por qué han fracasado en Andalucía y no culpar a los que se abstuvieron.
Ellos pueden tener razones muy válidas y que no se solucionan simplemente pegándoles un cachetadón en la cara. Creo que hay que ir más allá de un simple hay que patear culos. Pero parece que eso a nuestra querida clase política, ya sea en España, en Europa en general, los demócratas en Estados Unidos, con el tema de la prohibición del aborto a nivel nacional, y en Hispanoamérica, están en esa situación. Espero y ansío que la izquierda sea más autocrítica. De verdad, lo espero, porque como van las cosas, van a venir más derrotas electorales. Como lo dije, no le tengo muchas esperanzas a Petro y creo que en 4 años tendré que mirar a ver si ha logrado algo. Si no, me atrevería a decir que el tradicionalismo volverá al país. Por otro lado, en otras partes del mundo esto es más urgente porque el país o los países de la región se encuentran ante unas perspectivas mucho más complejas. Vean por ejemplo el caso Brasil y Argentina. Como dije antes, en Argentina Alberto probablemente no va a ser reelegido el próximo año. Y en Brasil todo apunta a que posiblemente Lula vuelva al poder, lo cual crearía una situación un poco extraña, la verdad. Pero bueno, como lo dije, espero la izquierda sea un poco más seria y evite este tipo de problemas. Porque como dijo el youtuber Etnocritit en un Etnocast sobre el debate entre Vaquero y Rayo, lo que ha hecho Jordi Wild es literalmente haberle dado un triunfo al Frente Obrero, lo cual, sin lugar a dudas, es algo que los beneficia. Y sin ofender a la izquierda española, el Frente Obrero literalmente les está abriendo un melón que ellos tendrán que resolver. Y nosotros, los hispanoamericanos, o la gente en otras partes del mundo, tendremos que pedirle a nuestra izquierda que haga lo que de verdad cumplieron y que de verdad hagan reformas o cambios sustanciales para el país. O si no, nos seguiremos hundiendo cada vez más en un pozo sin fondo. Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. No olviden dar like y suscribirse. Y nos veremos en una próxima oportunidad.